Femar Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAIT de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. Femar Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aun en tiempos de crisis. Femar Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270 2274 y 95270 0400, Antequera. Señor Presidente, don Francisco Ruiz y Junta de Gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, ilustrísimo señor Alcalde, don Manuel Barón, y concejales de la excelentísima Corporación Municipal, hermanos mayores y directivos de las Hermandades y Cofradías de Pasión y de Gloria, autor del cartel de la Semana Santa de 2016, don Antonio Castillo, presentador del mismo, don Juan Manuel González, pregoneros que ocupasteis este lugar, antequeranos de aquí y del mundo, hermanos todos en Cristo, señoras y señores. Lejos de quedarnos con el dulce sabor de los recuerdos, volvemos a encontrarnos, como cada año, con la ilusión de sentir el primer pellizco, el primer arriba de una nueva Semana Santa a través de las palabras de su pregonero. Hoy, como vosotros, he venido a cumplir con este rito, aunque con sensaciones interiores distintas, claro está, a las del pasado año 2015. El pregón de la Semana Santa de Antequera del año 2016 cumple su 65ª edición. La agrupación de cofradías ha designado a un sacerdote en este año de la misericordia para este menester. Y no es un sacerdote cualquiera. Por ello, os invito a recibir con alegría a quien viene dispuesto a dar, a disfrutar y a interiorizar todo aquello que nos diga, a dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Presentar al pregonero no es tarea sencilla. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes han compartido algún momento y más de una vivencia junto a don Juan Manuel Ortiz Paloma. La tecnología más innovadora me permitió hace algunas semanas poder contactar con él y concertar una cita algo más pausada vía Skype que me permitiese adentrarme un poco más en la vida de este ilustre vecino que ha llevado el nombre de Antequera hasta el mismísimo Vaticano. Esta se produjo la semana pasada y durante casi una hora, tiempo que, aunque insuficiente, me vino bien, como digo, para conocerlo un poquito mejor. Antequera vio nacer a su pregonero hace ahora 43 años, concretamente un 19 de junio de 1972. Lo hizo fruto del amor de don Manuel Ortiz y doña Socorro Palomo, padres de don Juan Manuel, y a quienes bastaron solo 11 días para bautizarlo en la colegial de San Sebastián. Es el mayor de 4 hermanos, David, Jesús y Coqui. Tras cursar estudios en el Colegio Romero Robledo y en el Instituto Pedro Espinosa, se decanta por la rama de Filosofía y Letras,
carrera que cursa a caballo entre las universidades de Málaga y Granada. Pero es en el año 1997 cuando decide dar un giro a su vida al ingresar en el Seminario Diocesano de Málaga para recibir 6 años después, el 13 de septiembre de 2003, la orden sacerdotal de manos del que por entonces fuera obispo de nuestra diócesis, Monseñor Don Antonio Dorado Soto. Ronda, Cuevas de San Marcos, Cómpeta o Canillas de Albaida guardan un hermoso recuerdo de nuestro pregonero, que en 2007 recibió el encargo de realizar estudios superiores de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde reside desde entonces y donde permanecerá hasta que finalice su doctorado. Quienes le conocen mejor que yo destacan de él su sencillez y su humildad. Basta con echar un vistazo a su habitación. Sobre la pared y de un viejo corcho penden fotografías de sus sobrinos Jesús y Alejandra, por los que siente auténtica locura. Una imagen de la Magdalena de su añorada Cómpeta, de San Juan Pablo II, el beato Carlos de Foucault o el Padre Pío, entre otras. De sus experiencias en Roma destaca la vivida hace unos días cuando pudo oficiar una misa junto a una familia precisamente de Antequera en el altar de San Juan XXIII, en la Basílica de San Pedro, o la disfrutada junto a sus padres en la Basílica de Santa María la Mayor, también en la Ciudad Eterna, y junto al Papa Francisco, con el que habían intentado contactar previamente sin éxito y con el que coincidieron casualmente cuando el pontífice acudió a ella para rezar el Ángelus. Como buen antequerano, don Juan Manuel siente gran devoción por el Señor de la Salud y de las Aguas, al que acompaña cada año en sus novenas. Ha oficiado también en varias ocasiones el septenario de la Cofradía del Consuelo y los cultos dedicados a la titular de la Archicofradía del Rosario de Santo Domingo. Por tradición familiar, un pedacito de su corazón también le corresponde a la Archicofradía del Socorro y otro a la de la Soledad. De la Virgen que cierra el Viernes Santo antequerano fue precisamente hermanaco desde la reorganización de la cofradía en 1988 y durante 11 años consecutivos. De hecho, asegura que el primer pensamiento que le viene a la mente cuando piensa en nuestra Semana Santa es la imagen de la Soledad por la calle Río, ya de regreso al Carmen, y la mecida de su patio, que va salvando con dificultad la estrechez de la vía con un silencio que corta la respiración. Nuestro sacerdote es además de los que piensa que, lejos de lo que pueda parecer, los cofrades que se implican en su cofradía terminan siendo grandes cristianos activos frente a los que lamentablemente solo acuden para lucir su medalla. Asimismo, manifiesta sin tapujos la necesidad de rechazar siempre desde el respeto y en un clima de paz los continuos ataques que los cristianos y cofrades estamos padeciendo en los últimos tiempos por parte de un sector de la sociedad española. Aunque consciente de que la visión que tiene no se corresponde con la Semana Santa más actual, nuestro pregonero está dispuesto a dejarse la piel en este que también es su primer pregón de Semana Santa. Con la pasión en la mano, esta tarde viene a contarnos la historia de Cristo en Antequera y a compartir con nosotros, y en voz alta, algunas de sus reflexiones. Por cierto, que se lo dedica especialmente, además de a los antequeranos de buena voluntad, al Señor, a sus padres y a sus hermanos, a sus amigos y a la agrupación de cofradías. Ha llegado el momento, pregonero. Ya está todo dispuesto para que tu voz sea nuestro clamor, para que tu corazón palpite por todos nosotros y tus gestos expresen todas nuestras emociones a los pies de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios Coronada. Así que, Antequera, desde el más absoluto respeto a todas tus realidades, hoy viene a pregonar tu Semana Santa el reverendo padre don Juan Manuel Ortiz Palomo. Ahora sí, suyo es el atril y suya es la palabra.